Bienvenidos a una edición de máxima urgencia que podría redefinir el tablero de ajedrez geopolítico mundial. En este instante, el telón se levanta sobre lo que promete ser la cumbre más trascendental y a la vez la más controvertida del próximo año. Hablamos de la posible y ya muy comentada reunión entre dos titanes de la política global, el carismático y siempre impredecible expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Este encuentro, una cita que se proyecta con creciente intensidad para el año 2025, no se celebraría en una capital europea de alta diplomacia, sino en la remota, gélida y estratégicamente significativa tierra de Alaska. La sola mención de esta cumbre está generando una oleada de profunda preocupación y una cascada de reacciones en cada rincón del planeta. Imaginen la repercusión de un encuentro donde dos de las figuras más influyentes del planeta podrían alterar de forma fundamental el mapa político y de seguridad global, sin la participación directa de actores que son cruciales para el equilibrio actual, como la nación fronteriza con la Federación Rusa o la influyente Unión Europea en su conjunto. En los próximos e intensos minutos, desglosaremos cada detalle de esta situación, revelando las complejidades y las potenciales consecuencias que se sentirán, incluso en la tranquilidad de sus hogares y en la estabilidad de sus finanzas. Prepárense para comprender por qué este evento, aunque lejano en el calendario, ya ha capturado la atención de las cancillerías de todo el orbe. Nos adentraremos en las agendas ocultas, las declaraciones oficiales y las advertencias que ya resuenan en los corredores del poder global. Las implicaciones de esta cumbre son monumentales, afectando la seguridad global, las dinámicas económicas y, en última instancia, su vida cotidiana. Si este encuentro de alto nivel se materializa en los términos que se sugieren, podríamos ser testigos de un reajuste sin precedentes en las alianzas militares y estratégicas globales. Esto se traduciría en una redefinición de la percepción de seguridad para naciones enteras, lo que a su vez podría generar una profunda incertidumbre sobre la estabilidad regional, afectando incluso a países que hasta ahora se consideraban ajenos al epicentro del conflicto. Desde una perspectiva puramente económica, las ramificaciones son igual de profundas y preocupantes. Podríamos enfrentarnos a una volatilidad sin precedentes en los mercados energéticos, donde los precios del petróleo y el gas, commodities vitales para el funcionamiento del mundo moderno, experimentarían oscilaciones salvajes. Piensen en el impacto directo en el costo del combustible que cargan en sus vehículos, en el precio de la electricidad que ilumina sus hogares o la calefacción que los mantiene cálidos durante el invierno. Las ya delicadas y estiradas cadenas de suministro global, que han demostrado su fragilidad en los últimos años, podrían sufrir nuevas y severas interrupciones. Esto llevaría inevitablemente a un aumento sustancial en el costo de bienes esenciales, desde los alimentos que llegan a su mesa hasta los productos tecnológicos y manufacturados que consumen a diario. Sus ahorros, fruto de años de esfuerzo, la estabilidad de sus inversiones en fondos de jubilación o acciones, y hasta sus planes personales de viaje y ocio, podrían verse seriamente comprometidos por la profunda incertidumbre geopolítica y la inestabilidad que una reunión de esta magnitud, con sus posibles acuerdos o desacuerdos, inevitablemente inyectaría en el sistema global. La paz o la escalada de conflictos en regiones clave dependerán en gran medida de los resultados, o la ausencia de resultados concretos, que emanen de esta controvertida cita. Lo que aquí se discute y se decide no es meramente una cuestión de alta política exterior entre líderes. Es una fuerza poderosa con el potencial de modelar su futuro inmediato, la seguridad de sus familias y el bienestar económico de las próximas generaciones. La propuesta de esta histórica reunión entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se perfila, según las informaciones preliminares, para tener lugar en el año 2025, eligiendo como telón de fondo el vasto y simbólico estado de Alaska. Lo que más resalta y genera una profunda inquietud en los círculos diplomáticos de todo el planeta es la explícita exclusión de actores que,
por su rol y su impacto directo, deberían ser centrales en cualquier discusión sobre el conflicto en curso. Nos referimos, en primer lugar, a la nación ex socio del oeste, la más directamente afectada por la situación, incluyendo de forma específica a su presidente, Volodymyr Zelensky, cuya voz se considera fundamental para cualquier resolución auténtica. En segundo lugar, y no menos importante, la Unión Europea, un bloque geopolítico y económico de peso innegable, también estaría ausente de las conversaciones directas. Esta omisión, según lo analizado por prominentes expertos en política internacional y fuentes diplomáticas consultadas, subraya una potencial intención de las grandes potencias involucradas de negociar el futuro del conflicto y la estabilidad regional en términos bilaterales, marginando deliberadamente a aquellos que tienen la mayor inversión y quizás el mayor riesgo en el desenlace. Mientras tanto, desde Moscú, el Kremlin ha dejado absolutamente claras sus condiciones, condiciones que, a su juicio, son innegociables para alcanzar una supuesta paz duradera. Estas exigencias incluyen de manera contundente la retirada completa y unilateral de las Fuerzas Armadas de la nación en la frontera con Rusia del territorio del Donbass. Adicionalmente, se insiste en la renuncia explícita y formal del país que ha experimentado cambios a su aspiración de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Asimismo, el Kremlin demanda una desmilitarización total de la nación en conflicto y una reestructuración de su gobierno hacia una federalización. Finalmente, se exige la firma de un acuerdo de paz definitivo que se concretaría sin la participación ni el consentimiento expreso del país en la región del Mar Negro ni de la propia Unión Europea. Esta postura rusa es inequívoca y no deja lugar a dudas sobre sus pretensiones de un acuerdo de paz dictado bajo sus propios términos. Un acuerdo que, a todas luces, alteraría de forma irreversible el panorama geopolítico de Europa del Este. En el intrincado tapiz de declaraciones y contradeclaraciones que rodea esta potencial cumbre, se manifiestan profundas divergencias de percepción y estrategia. Desde la poderosa capital estadounidense, Washington, los portavoces oficiales se han esforzado, con un tono notablemente mesurado y precavido, en minimizar las expectativas desmedidas que podrían generarse en torno a la trascendencia de este encuentro proyectado. Esta actitud sugiere un intento de controlar la narrativa y evitar especulaciones prematuras que pudieran desestabilizar el ya tenso ambiente geopolítico. Sin embargo, en un contraste palpable y de gran urgencia, la capital de la nación al este de Europa, Kiev, ha elevado su voz de manera contundente, no solo exigiendo, sino clamando por una atención inmediata y prioritaria a sus propios intereses nacionales y a su perspectiva ineludible en cualquier discusión sobre su futuro y soberanía. La secretaria de prensa del equipo de Donald Trump, Caroline Leavitt, ha realizado declaraciones claves sobre la naturaleza del encuentro. Según Leavitt, esta posible reunión no debe interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como una negociación formal en el sentido tradicional de la palabra. Más bien, su propósito fundamental es concebido como un ejercicio de escucha. Leavitt afirmó que Donald Trump busca por encima de todo una mejor comprensión de la situación actual del conflicto en la nación de inestabilidad y que la conversación se centrará, de manera exclusiva y sin ampliaciones, en la ambiciosa tarea de finalizar la prolongada guerra en el país que ha experimentado cambios. Este enfoque limitaría drásticamente la agenda de cualquier diálogo. En una réplica tajante y sin concesiones, el Kremlin ha emitido una declaración que encapsula su firme postura, reiterando su determinación con una frase lapidaria que ya resuena en los círculos diplomáticos. Si quieren paz, obtendrán condiciones. Esta declaración subraya la inquebrantable firmeza rusa y su resolución a no ceder en sus exigencias preestablecidas para cualquier tipo de acuerdo de paz, lo que presagia negociaciones arduas si es que llegan a producirse. El presidente del país al otro lado del Dnieper, Volodymyr Zelensky, ha reaccionado con una vehemencia predecible, pero con un mensaje de gran calado, a la propuesta de esta cumbre que lo excluye.
La ha calificado públicamente, sin ambajes, como una victoria personal para Putin. Según Zelensky, al celebrarse en territorio estadounidense, esta reunión le permitiría al líder ruso romper de forma efectiva su aislamiento internacional, un objetivo estratégico clave para Moscú. Además, ha reiterado, con una convicción que emana de la esencia de su nación, que la retirada de las fuerzas del país en el Mar Negro del Donbass es, de acuerdo con las leyes fundamentales de su país y su constitución, una exigencia inaceptable, un punto de no retorno. Ha lanzado, además, una advertencia de proporciones catastróficas. La insistencia por parte de Rusia o de terceros en esta condición específica podría, a su juicio, desencadenar una tercera guerra. Una declaración que no solo subraya la extrema tensión en la región, sino que también busca movilizar el apoyo internacional. Como una contramedida diplomática o, al menos, una propuesta alternativa para equilibrar la balanza de poder, Zelensky anunció la intención de convocar una futura reunión tripartita. Sin embargo, al momento de nuestra emisión, la viabilidad de este encuentro es incierta, ya que no se han definido ni la fecha exacta, ni el lugar de celebración, ni los participantes específicos, lo que añade una capa de incertidumbre estratégica a su iniciativa. Desde la influyente capital británica, Londres, las autoridades del Reino Unido han intervenido en el debate con un llamado contundente y urgente a la calma en el discurso público internacional. Han solicitado de manera expresa el cese de lo que han denominado comentarios inútiles, haciendo una clara y directa alusión a declaraciones previas de líderes europeos de alto perfil. Entre ellos se cuentan el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y, de manera particular y destacada, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Es crucial recordar que Kallas había expresado, de forma inequívoca y con gran firmeza, la inaceptabilidad rotunda de llevar a cabo negociaciones sobre el futuro de la nación del este de Europa sin la plena y activa participación del bloque europeo. La señora Kallas ha manifestado, con gran convicción, su percepción de que Vladimir Putin busca negociar exclusivamente con las grandes potencias mundiales. Una estrategia que, en su opinión categórica, no beneficia a nadie más que a Moscú y sus intereses, socavando así la unidad y la influencia colectiva de Europa. Por ello, aboga resueltamente por una participación colectiva y unificada de Europa en cualquier diálogo futuro, o en su defecto, por una condena unánime y contundente de cualquier intento de marginar al continente de discusiones tan vitales para su seguridad. Donald Trump, fiel a su estilo confrontativo y directo, no ha dudado un instante en criticar la postura del presidente de la nación en el conflicto, Volodymyr Zelensky, en relación con las limitaciones constitucionales que este último ha esgrimido para negociar la paz. El expresidente estadounidense ha señalado lo que él considera una paradoja: la aparente capacidad de luchar una guerra sin una aprobación política o legal clara, pero la supuesta incapacidad de concluir la paz debido a restricciones constitucionales internas. Esta crítica apunta a una percepción de rigidez o falta de flexibilidad por parte del gobierno del país en la frontera con Rusia. Más allá de la crítica, Trump ha realizado una afirmación que ha generado una considerable controversia y consternación en los círculos diplomáticos. Ha declarado, con una asombrosa certeza, que el intercambio de territorios ocurrirá de todos modos. Presentó esta controvertida idea no como una mera sugerencia negociable o una posibilidad remota, sino casi como una instrucción o un hecho consumado e inevitable, lo que añade una capa de fatalismo y predeterminación a sus declaraciones sobre el futuro de la región en disputa. Adentrándonos en el ámbito interno del país, al otro lado del Dnieper, se revela una sorprendente y compleja divergencia entre la política oficial, fervientemente nacionalista, y la práctica cotidiana de su población, lo que genera fricciones internas significativas. La Oficina para la Protección del Idioma Estatal, una entidad gubernamental crucial y con gran peso simbólico para la identidad nacional de la nación de inestabilidad,
informó recientemente de un alarmante aumento en las quejas recibidas en relación con el uso del idioma ruso. En los primeros 6 meses del año 2025, se registró un total de 1.410 quejas formales. Esta cifra no es menor, ya que representa un considerable incremento de 350 quejas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas denuncias se centraron de manera preponderante en el uso del idioma ruso, a pesar de las estrictas y crecientes políticas gubernamentales para promover el uso exclusivo y la primacía del idioma oficial de la nación en el cruce de caminos. Las áreas donde se concentraron la mayoría de estas infracciones, o al menos de las quejas, fueron los servicios digitales, donde se acumuló un notable 36% de las quejas totales, y el sector de servicios generales y las publicaciones, que en conjunto sumaron un 22%. Este dato, lejos de ser anecdótico, sugiere una arraigada resistencia cultural, o al menos una profunda dificultad en la implementación total y efectiva de las políticas lingüísticas, lo que subraya la persistencia de la influencia cultural rusa en el territorio. Más allá de la esfera cultural, el ámbito económico también revela contradicciones que desafían las narrativas oficiales. A pesar de las declaradas políticas de boicot energético a los productos rusos y las rigurosas sanciones internacionales impuestas a la Federación Rusa, el país ex socio de Occidente importó una cantidad considerable y sorprendente de gas en el mes de julio. La cifra alcanzó casi 570 millones de metros cúbicos. De este volumen total, una porción abrumadora, 300 millones de metros cúbicos, provino, de manera indirecta, de Hungría, y otros 268 millones de metros cúbicos llegaron a través de Eslovaquia. Esta cifra total de importación de gas representa un impactante 70% del total de las importaciones de gas de ese mes para la nación, que ha experimentado cambios. Además, significa un notorio aumento del 54% en el volumen general de importación en comparación con los meses anteriores. La fuente de este gas, según los informes, se ha descrito, de manera crucial y reveladora, como gas ruso reexportado a través de terceros países. Esto plantea serias y fundamentales preguntas sobre la efectividad real de las sanciones económicas internacionales y la compleja, a menudo opaca, red de suministro energético que persiste en la región. Es una muestra palpable de cómo las realidades económicas sobre el terreno a menudo desafían y contradicen las posturas políticas declaradas y los objetivos nacionales, creando un panorama de doble moral o de pragmatismo forzado. Es fundamental que ustedes, nuestra valiosa audiencia, compartan sus perspectivas sobre estos datos tan reveladores y a menudo contraintuitivos. Escriban en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo, desde qué ciudad o país nos están escuchando en este momento? Queremos que nuestra comunidad global se fortalezca y que sus voces, sus análisis y sus preguntas sean una parte activa de este diálogo esencial y constante sobre los eventos que están moldeando nuestro presente y nuestro futuro. Su opinión es crucial para nosotros. Las posibles repercusiones de la reunión de 2025, en caso de que ésta se materialice en los términos propuestos, son vastas, multidimensionales y, sobre todo, profundamente transformadoras, con el potencial de reconfigurar de manera irreversible el panorama diplomático internacional y las dinámicas de poder global. En primer lugar, podríamos ser testigos directos de la formalización de acuerdos bilaterales entre las principales potencias que, de manera intencionada o no, marginen de forma explícita y efectiva a otros actores que hasta ahora han sido considerados centrales y estratégicos en las discusiones sobre la seguridad europea y el conflicto en el este del continente. Esta marginación podría generar un nuevo orden diplomático, donde las voces más pequeñas o menos poderosas tengan un acceso limitado o nulo a las mesas de negociación. En segundo lugar, las condiciones planteadas por la Federación Rusa, si fueran aceptadas, implicarían, sin lugar a dudas, cambios trascendentales y estructurales para la soberanía y la orientación de la política exterior del país de la lista de cambios. Esto no solo afectaría su futuro inmediato,
sino que repercutiría en la configuración de las alianzas militares y económicas de todo el continente europeo, creando nuevas tensiones y redefiniendo viejas lealtades. La persistencia en el uso generalizado del idioma ruso en la antigua República Soviética, a pesar de las políticas gubernamentales en contra, y, aún más llamativo y preocupante, la importación indirecta de gas ruso a través de terceros países, sugieren una profunda y quizás insalvable desconexión entre las políticas nacionales declaradas y la dura, ineludible realidad sobre el terreno. Esta discrepancia interna podría, a largo plazo, socavar de manera significativa los objetivos nacionales del país de inestabilidad y de manera más amplia y global la efectividad de las sanciones internacionales impuestas a Rusia por parte de la comunidad occidental. Para ustedes, como oyentes atentos y ciudadanos globales, esto podría traducirse en una serie de efectos concretos y palpables en su vida diaria. En primer lugar, la volatilidad en los mercados energéticos podría dispararse a niveles sin precedentes, afectando directamente los costos de la energía en sus hogares y empresas, lo que a su vez se traduciría en un aumento del precio final de casi todos los bienes y servicios que consumen. En segundo lugar, las cadenas de suministro global, ya vulnerables, podrían verse aún más afectadas por la inestabilidad política o por la imposición de nuevas restricciones comerciales. Esto llevaría a la escasez de ciertos productos esenciales o a un aumento significativo en sus precios, impactando su poder adquisitivo. Además, la percepción de seguridad en Europa podría cambiar drásticamente, lo que podría influir directamente en decisiones de inversión a largo plazo, en la confianza empresarial y hasta en las políticas migratorias y de viaje que afectan sus vacaciones o la movilidad laboral. Mantenerse informado con fuentes fiables y en tiempo real es absolutamente crucial en estos tiempos de rápidos cambios. Por eso, les instamos encarecidamente a suscribirse a nuestro canal ahora mismo si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones en tiempo real y puedan entender, con la máxima claridad y profundidad, cómo estos eventos de alto nivel geopolítico impactan directamente en su vida, en su seguridad y en su futuro económico. Su tranquilidad y su preparación son nuestra prioridad. Regresemos ahora, como prometimos al inicio de nuestra emisión, a la pregunta central que planea sobre esta intrincada situación. ¿Cuáles son los escenarios más probables que los expertos en geopolítica están barajando para esta controvertida reunión en Alaska en 2025? Analistas de alto nivel y fuentes diplomáticas especulan con tres posibilidades principales, cada una de ellas con su propio nivel de probabilidad asignado y con un conjunto distinto de consecuencias potenciales para el orden mundial. El primer escenario, considerado el menos probable de los tres, pero que bajo ninguna circunstancia puede descartarse por completo, es una interrupción total del encuentro. Esto implicaría que la reunión, por diversas razones, diplomáticas o políticas de última hora, no llegaría a concretarse o se suspendería abruptamente antes de cualquier avance o declaración significativa. A este escenario de interrupción total se le asigna una probabilidad relativamente baja, de apenas un 10%. Esto sugiere que, a pesar de las profundas tensiones geopolíticas y las voces disidentes, existe una fuerte voluntad de diálogo entre las partes involucradas, al menos para sentarse a la mesa. El segundo escenario, y el que es considerado por la mayoría de los analistas como el más probable, y para algunos el más conveniente dadas las circunstancias actuales, es que se logre un acuerdo únicamente verbal. Este tipo de acuerdo, aunque podría ser anunciado con gran fanfarria, no implicaría cambios reales o una aplicación concreta e inmediata sobre el terreno en el conflicto. Se le otorga una alta probabilidad, un contundente 60%. Este resultado, se argumenta, permitiría a ambos líderes proyectar una imagen de progreso diplomático y de control de la situación, sin la necesidad de comprometerse a concesiones difíciles o impopulares que pudieran generar un rechazo interno significativo o la objeción de sus aliados internacionales. Sería una especie de victoria de relaciones públicas sin sustancia real. Finalmente, el tercer escenario,
y sin duda el más audaz y potencialmente disruptivo para el orden establecido, es la posibilidad de una paz concreta y aplicada. En esta hipotética situación, Donald Trump podría ejercer una presión considerable y decisiva para obligar tanto a Europa como, sobre todo, a la nación vecina de Rusia, a cumplir con los términos de un acuerdo que, según sus propias palabras y declaraciones previas, incluiría un controvertido y radical intercambio de territorios. A este escenario, que implicaría cambios drásticos, una reconfiguración total del mapa de la región, en conflicto y un desafío directo a las normas internacionales, se le asigna una probabilidad del 30%. La situación general, observada a través de estas tres proyecciones de expertos, sugiere una tendencia cada vez más clara y preocupante hacia la búsqueda de acuerdos pragmáticos y, en muchos casos, bilaterales entre las grandes potencias mundiales. Esta tendencia, lamentablemente, podría pasar por alto o incluso ignorar por completo los foros multilaterales tradicionales, que han sido el pilar de la diplomacia internacional durante décadas, y, lo que es aún más crítico, a los actores menos poderosos, cuyas voces podrían quedar silenciadas y sus intereses desatendidos en el complejo y a menudo despiadado proceso de negociación de poder global. Para mantenerse rigurosamente informados y poder anticipar los próximos movimientos en este crucial ajedrez geopolítico, hay varios indicadores clave que deben monitorear con la máxima atención en las próximas semanas y meses. Primero y principal, presten una atención meticulosa a las declaraciones oficiales. Cualquier comunicado conjunto o, por el contrario, cualquier señal de disidencia abierta o fricción por parte de Washington, Moscú o las principales capitales de la Unión Europea proporcionará pistas vitales y, a menudo, inequívocas sobre la dirección que están tomando las negociaciones internas y sobre la voluntad real de los actores principales para llegar a un acuerdo o para mantener la confrontación. Segundo, observen atentamente las fluctuaciones y tendencias en los mercados energéticos globales. Una subida o bajada significativa en los precios del petróleo y del gas natural podría ser una señal directa de anticipación o de reacción a nuevos desarrollos diplomáticos, ya sean positivos o negativos, o incluso a movimientos militares estratégicos en la región. Los mercados suelen ser un barómetro sensible de la estabilidad geopolítica. Tercero, estén al tanto de cualquier movimiento de tropas inusual o de la preparación de nuevas rondas de diálogo, tanto públicas como, lo que es aún más importante, secretas. Esto indicará si la tensión en la región aumenta, presagiando una escalada, o si por el contrario, se abren nuevas y prometedoras vías para la cooperación o un armisticio. Cuarto, sigan de cerca los discursos y comunicados del presidente del país que está en un conflicto y de los líderes de la Unión Europea. Su capacidad para mantener una postura unificada, o por el contrario, cualquier fisura en su alianza, será decisiva. La próxima actualización de esta compleja y volátil situación podría traer noticias que cambien por completo el panorama geopolítico tal como lo conocemos. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal ahora mismo, si aún no lo han hecho, para ser los primeros en recibir nuestras alertas y análisis detallados en tiempo real. Activen todas las notificaciones para no perderse ninguna información crucial. Y por supuesto, déjenos sus valiosos comentarios a continuación. Queremos leer sus opiniones, sus predicciones y sus preguntas sobre el futuro de estas cruciales negociaciones, que tienen el potencial de moldear, de forma irreversible, el destino de millones de personas y de naciones enteras. Su participación activa es fundamental para enriquecer nuestra comunidad de información y análisis. Hasta la próxima actualización, donde continuaremos desvelando los hilos de esta trama global.